Hablar de suicidio suele ser trágico y complicado. Sin embargo, es una condición que a menudo se puede prevenir. Es importante conocer todas esas señales de advertencia sobre el suicidio y también pues cómo obtener ayuda. Pues esto sin duda disminuirá la cantidad de episodios y podrías tú salvar una vida. Entonces a continuación vamos a desarrollar todo este tema para aprender cómo poder abordarlo. Para hablar de suicidio tenemos que mencionar qué es el suicidio. Entonces el suicidio ocurre cuando las personas se hacen daño a sí mismas con el propósito de terminar con su vida y el resultado pues es el fallecimiento de las personas. Por su parte, cuando hablamos de intentos de suicidio es cuando las personas se lastiman con el propósito de terminar con su vida pero no lo logran. Ahora, ¿quiénes son las personas que están en riesgo de suicidarse? Sin duda, esta es una entidad que no tiene ningún tipo de predisposición en el sentido de que cualquier persona puede estar en riesgo. Cualquier género, de cualquier edad, de cualquier etnia podrían pues tener el riesgo de cometer un suicidio. Cuando hablamos de los factores de riesgo que favorecen la aparición de este tipo de conductas, tenemos que hablar de pacientes que ya hayan tenido antecedentes de intentos de suicidio previos, tienen obviamente más posibilidades de volver a repetir el patrón. Pacientes que tienen o han padecido trastornos mentales como la depresión o tienen algún consumo o abuso de sustancias psicoactivas. Individuos que tienen padecimientos crónicos, dolores crónicos, por ejemplo las fibromialgias, antecedentes familiares de pacientes que han tenido enfermedades o trastornos mentales o también el abuso de las sustancias psicoactivas. Cuando dentro de la familia de este individuo o de este paciente hay personas que han tenido intentos de suicidio o pues se han suicidado. También pues todos estos pacientes que han estado expuestos a situaciones de violencia familiar y esto incluye abuso físico, abuso sexual, maltrato verbal. También todas estas personas que de alguna u otra forma tienen cercanía con armas que son altamente letales, como son las pistolas o los elementos cortopunzantes. Y también personas pues que sea directa o indirectamente han visto esta conducta suicida de personas que sean cercanas, no solo la familia, sino también de amigos o de compañeros. La mayoría de las personas que tienen factores de riesgo de suicidio, no todos quiere decir que van a intentar suicidarse, pero pues es muy difícil que podamos tener claridad de quién lo hará y quién no. Es muy importante que se tengan en cuenta todos estos factores de riesgo porque son personas que hay que observar si muestran signos de advertencia de querer quitarse la vida, pues tendrán un mayor riesgo de correr peligro y sin duda necesitar una atención inmediata. Existen también unos eventos estresantes en la vida de los pacientes que pueden condicionar o contribuir a que estos síntomas aparezcan. Por ejemplo, pacientes que han tenido la pérdida reciente de un ser querido, que están atravesando quizás por unas dificultades económicas muy fuertes o que tienen dificultades porque han sufrido de acoso, intimidación, discriminación, que tienen problemas en sus relaciones interpersonales, también pueden contribuir esto a que exista un riesgo para el tipo de conductas suicidas. Ahora, ¿cuáles son esos signos de advertencia que nos puede mostrar una persona que está pensando en quitarse la vida? Generalmente son personas que hablan permanentemente de querer morirse o que desean matarse, hablan de sentir un vacío o sienten un desespero o manifiestan que no tienen motivos para seguir viviendo. Hablan también de esta sensación de sentirse atrapados o que no hay salida o que su situación no tiene ninguna solución, que a esto nosotros llamamos como ideas de desesperanza. Pacientes que tienen un dolor físico o un dolor emocional que es totalmente insoportable, que se piensan muchas veces ser carga para los demás
Ojo con los pacientes que de un momento a otro empiezan a alejarse de sus personas cercanas y empiezan a aislarse completamente de familiares y amigos, que también podrían tener algún tipo de conductas extrañas, como por ejemplo empezar a regalar sus posesiones o empezar a poner en orden sus asuntos, como por ejemplo hacer un testamento, organizar todas las propiedades que tiene. También cuando vemos estos pacientes que de alguna u otra forma están enviando mensajes indirectos de despedida a través de los chats, a través de las redes sociales, o que postean de pronto mensajes que nos pueden hacer pensar que el paciente está pensando quizás en quitarse la vida. Y también estos pacientes que hablan o piensan demasiado en la muerte, tú los ves permanentemente o frecuentemente hablando con respecto a este tema. Están también pues otros signos de advertencia, como por ejemplo pacientes que tienen unos cambios muy extremos en su estado de ánimo, que están demasiado tristes y de pronto se observan muy eufóricos, porque nos podría hablar de un paciente impulsivo y que tiene de pronto algún trastorno en la personalidad. Pacientes que buscan pues formas de suicidarse, como buscar métodos letales en línea, o que por ejemplo recientemente han comprado un arma de fuego, o que están mencionando todo el tiempo que se sienten muy culpables, que consumen y abusan de sustancias psicoactivas o de alcohol, que se ve ansioso y agitado todo el tiempo, o quizás pacientes que tienen a mostrar un estado de ánimo muy irritable y los ves con mucha ira o con mucha furia. Con respecto a las opciones de tratamiento, es importante que nosotros podamos determinar si el paciente tiene unas ideas activas de muerte o unas ideas pasivas. Cuando hablamos de ideas pasivas, nos referimos a este paciente que habla como: quizás sea mejor que yo no esté, quizás lo ideal sería que Dios me recoja, que esto termine de alguna u otra manera. Cuando hablamos de ideas activas de muerte, es este paciente que está pensando él directamente en quitarse la vida. Y también puede empezar la estructuración de un plan suicida, es decir, escoger el método con el que va a quitarse la vida, empezar por ejemplo a escribir una carta de despedida o escoger una fecha en que va a cometer este tipo de acciones. Sin duda estos pacientes requieren de manejo médico. Generalmente lo que hacemos es hospitalizarlos, porque de esta manera podemos manejar los síntomas, pero también salvaguardar la integridad del paciente. Cuando hacemos el ingreso de estos pacientes a un servicio de hospitalización, retiramos sábanas, retiramos de pronto todos esos objetos con los que el paciente podría hacerse daño. En los servicios de hospitalización usualmente se revisa cada elemento que el paciente va a ingresar, y todos aquellos que supongan algún tipo de riesgo de letalidad no se dejan ingresar a los servicios. Muchas veces hacemos el manejo pues obviamente de los síntomas que tenga el paciente con relación al trastorno mental que tenga. Por ejemplo, si es un trastorno afectivo bipolar, se le da manejo para ello. Si en caso de una depresión, también entregamos manejo para ello. Muchas veces utilizamos el carbonato de litio porque tiene la particularidad de que es un medicamento antisuicida y nos ayuda a la desestructuración de todas estas ideas que tiene el paciente con relación a la muerte. Sin duda es importante también que podamos hacer terapias. La psicoterapia pues ha demostrado una gran eficacia también en estos pacientes, sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Recordemos que este tipo de psicoterapia puede ayudar a las personas a aprender nuevas formas de sobrellevar las experiencias estresantes, y además les ayuda a aprender a reconocer cuáles son esos patrones de pensamiento y a considerar acciones alternativas cuando aparecen estos pensamientos suicidas. Otro tipo de terapia es la terapia dialéctica conductual. En este caso se ha demostrado pues que este tipo de terapia reduce las conductas suicidas, sobre todo en población adolescentes. Disminuye también la tasa de intentos en adultos que tienen trastorno límite de la personalidad, que recordemos que esta es una enfermedad mental donde el paciente tiene un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamientos que son muy variables o muy cambiantes, y que pueden generar entonces la aparición de acciones impulsivas
y generan problemas en las relaciones interpersonales de este individuo. Generalmente un terapeuta pues que esté capacitado en este tipo de psicoterapia lo que va a hacer es ayudar a este paciente a que pueda reconocer sus sentimientos, sus acciones, cuando son perjudiciales y nocivas para su vida y para su salud, y enseñarle entonces habilidades que puedan ayudarle a afrontar con mayor eficacia estas sensaciones que le generan pues angustia. Con respecto a las estrategias breves de intervención, pues se ha demostrado en múltiples investigaciones que se puede elaborar un plan de seguridad o un plan de respuesta a crisis. ¿Qué se hace? Entonces se generan una especie de instrucciones sobre qué podemos hacer y cómo podemos obtener ayuda cuando aparecen estos pensamientos suicidas o estas ideas de muerte, y esto puede ayudar a reducir el riesgo de que una persona pues actúe sobre sus pensamientos suicidas. Entonces también se ha visto, por ejemplo, que los pacientes a los que le estamos haciendo permanentemente seguimiento por el riesgo pues que obviamente tienen, esto también disminuye mucho los riesgos de futuros intentos. También la oportunidad de crear ambientes que sean mucho más seguros para el paciente. Por ejemplo, quitar cualquier medio letal, evitar, por ejemplo, que el paciente esté frente o cerca, tenga de pronto un arma de fuego o que tenga de pronto alimentos cortopunzantes, tratar de que de pronto no esté todo el tiempo solo, sino que hay una persona que pueda acompañarlo. Puede ayudar sin duda a reducir pues todos estos intentos y pues las muertes que son autoinfligidas. Y debe existir pues una valoración y evaluación permanentemente de estos pacientes. Generalmente las acciones que se dan dentro del ámbito de la psiquiatría requieren de que exista un personal completo en medio de la valoración, que incluye pues el psiquiatra, incluye el psicólogo, y también pues requiere, por ejemplo, en los servicios de hospitalización que exista un manejo conjunto con enfermería, auxiliares y demás. Si existe, por ejemplo, una persona cercana a ti que está mostrando signos de advertencia sobre el suicidio, o ves que, por ejemplo, tiene un cambio en la conducta o está adquiriendo un comportamiento que es nuevo, que es preocupante, pues hay que buscar ayuda lo antes posible. Generalmente las personas que primero reconocen estos síntomas en los pacientes pues son sus familiares y sus amigos más cercanos, y son estas personas las que deben dar el primer paso para ayudar a este ser querido a que exista o encuentre pues un tratamiento de salud mental. Si alguien te dice que se va a suicidar, no lo dejes solo, no prometas mantener esta información en secreto. Lo ideal es que puedas comunicarlo a un amigo, un familiar cercano o alguien de confianza para que juntos puedan encontrar el camino. Si por el contrario eres tú quien está padeciendo estos síntomas o tiene estas ideas permanentes de muerte, trata, por ejemplo, de hablarlo con una persona cercana para que en conjunto puedan encontrar un personal que pueda ofrecerte medidas para salir de esta situación. Recuerda que podemos salir de todo esto con un tratamiento idóneo, individualizado, y lo importante es que podamos reconocer la necesidad que tenemos de obtener ayuda. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces.